Hola, ¿qué tal? Por acá su amiga y hermana Fraisbeli Parra. Es un gusto, un placer para mí poder estar por medio de esta pequeña pantalla transmitiendo el mensaje de la palabra. Hoy quiero compartir con todos ustedes un mensaje que Dios ha dado a mi vida, lo he atesorado en mi corazón para compartirlo porque sé que será de grande bendición para tu vida. Vamos a estar leyendo un pasaje de la Biblia que quizás es corto, es una frase bastante corta, pero que es poderosa cuando la aplicamos en nuestro diario vivir. Vamos a estar leyendo en el libro de Primera de Tesalonicenses, en el capítulo número 5, en el versículo 17. Leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: orad sin cesar. Repito, orad sin cesar. Una frase bastante corta, muy corta, pero que cuando le ponemos el cuidado o la atención necesaria, ella se hace fuerte en nuestras vidas. Quizás a veces pasamos nuestros días, sí, agradecemos al Señor porque Él nos da vida, nos da salud, porque nos provee, por las cosas que hace por nosotros. Pero cuando leemos detenidamente ese orad sin cesar, de la cual el Señor nos está hablando, va un poco más allá. Va un poco más hacia la entrega, hacia la búsqueda. El día de hoy el Señor me ha permitido colocarle como título a este mensaje: crea un vientre espiritual. Te repito el título: crea un vientre espiritual. Quizás al decir la palabra vientre, lo primero que se viene a nuestra mente es el vientre de toda madre. Cuando una mujer recibe la noticia de que hay una semillita que se está gestando allí en su vientre, que va a crecer, que se va a formar en un bebé y que en 9 meses lo va a tener, esa mujer o esa madre ya comienza a cuidar su vientre, comienza a cuidar su pancita. Hay unas que cuidado que me toca, cuidado que me empuja, porque ya sabe que dentro de ella hay alguien que es parte de ella, hay alguien que ella ya comenzó a amar. Ella comenzó a cuidar y por encima de todas las cosas, ella cuida su vientre. De esa forma el Señor, Dios Todopoderoso, también cuida de todos nosotros los que somos sus hijos. Pero también Él espera que tú y yo cuidemos de la relación entre nosotros con Él. Que nosotros cada día podamos regar esa semillita, esa comunicación, esa entrega, esa búsqueda. Porque así como la madre cuida esa semilla, ese bebé que se está formando en su vientre, nosotros debemos cuidar esa relación, esa presencia de Dios en nuestras vidas. En la palabra de Dios nos podemos conseguir con muchos ejemplos de hombres, de mujeres que buscaron, que se entregaron al Señor buscando conservar esa presencia. Tal es el caso de Eliseo. Eliseo aprendió de Dios, sí, pero también aprendió de los hombres, de las mujeres de Dios que él podía ver, de cómo se iban formando, de cómo era la entrega de todas esas personas para él también recibir del Señor. Y cuando pidió esa doble porción a Dios, Dios se la entregó. Dios está esperando que tú y yo también pidamos esa doble porción, que vayamos delante de su presencia, nos derramemos delante de Él y pidamos de esa doble porción del Señor. Nunca es suficiente. Y a través del título que vamos a hablar el día de hoy, crea un vientre espiritual, yo quiero hablar de 3 personajes que están en la palabra de Dios, que crearon ese vientre espiritual. No fue un vientre como el que tiene la mujer, como el que tiene la madre para formar al bebé, pero sí crearon ese vientre espiritual. El primero de ellos es Moisés. Moisés, un hombre que cuando Dios lo llamó, tuvo la 1001 excusa delante de Dios. Primero le dijo al Señor que él era tardo para hablar, que él no podía conversar, pero si nos vamos un poquitico atrás, antes de que Moisés fuese a sacar al pueblo de Israel de la ciudad, de la tierra de Egipto, vemos que el Señor le permitió a Moisés vivir 40 años en tierra ajena, es decir, en Egipto. Dios le permitió que primero se formase allá, donde luego él lo iba a llevar a sacar a su pueblo, que se formase, que se criara allá, que aprendiera sus costumbres, que viera todo cómo se dirigía el faraón, las personas que estaban alrededor de faraón. Allí estuvo 40 años. Luego el Señor le permitió que pasase 40 años en el desierto.
en esa formación de su carácter, de su forma de ser. Y en esos 40 años en el desierto, en buscar de Dios, porque ya él conocía de Dios, él sabía quién era el padre del pueblo de Israel, quién era Dios. Le permitió al Señor estar 40 años ahí, es decir, que ya tenía 80 años cuando el Señor lo llamó al propósito para el cual lo había destinado. Duró 80 años preparándose para luego ir a cumplir el llamado que el Señor le estaba haciendo. Y cuando el Señor lo llama, ya él tenía una preparación. Ya él tenía esos 40 años de formación en Egipto y 40 años de formación en el desierto. Pero algo impresionante de Moisés es que luego de que él va y cumple la misión por el cual el Señor lo llamó, y ellos comienzan a salir de la tierra de Egipto y por el camino por donde el Señor los guió, dice que Moisés colocaba una carpa, especie de una carpa donde él entraba y venía una nube y se ponía sobre esa carpa. La nube representaba la presencia de Dios. Es decir, que Moisés se creó su propio vientre espiritual. Ese vientre donde él entraba a buscar la presencia de Dios, a llenarse de la presencia de Dios. Y cada vez que Moisés entraba allí, automáticamente la presencia de Dios descendía sobre Moisés. Y era esa comunicación. El pueblo a veces no resistía o no resistió el oír la voz de Dios. E incluso le dijo a Moisés que era mejor que Moisés fuese y hablase con Dios, pero que ellos no querían oír. Pero Moisés sí iba delante de la presencia de Dios y pudo conocer a Dios cara a cara. No porque lo mirara frente a frente, porque sabemos que el rostro de Dios aún no lo podemos ver, pero sí porque Moisés se entregaba, porque Moisés buscaba, porque Moisés se llenaba de la presencia de Dios. Y al conocer cara a cara a Dios es porque pudo conocer el carácter de Dios, porque pudo conocer los atributos de Dios, porque pudo conocer quién era ese Dios maravilloso, ese Dios grande, ese Dios que lo sustentaba, ese Dios que no permitió que el calzado de los pies del pueblo de Israel se dañase, ni sus vestidos, sino que toda su ropa, toda la vestidura y su calzado pudo crecer, de forma que ellos iban creciendo y creciendo durante 40 años en el desierto. La ropa y el calzado también se iba adaptando a sus cuerpos y a sus pies. Ese es el Dios que Moisés día a día iba buscando en la presencia del Señor. Moisés tuvo que lidiar con todo el pueblo de Israel, con todo eso, las quejas que tenían a diario, pero siempre iba delante de la presencia de Dios a decirle: aquí estoy. Este es el lugar que he preparado para ti y para mí. Que tu presencia descienda sobre este lugar. Quiero llenarme de ti, quiero buscar de tu presencia, quiero que tú me fortalezcas. Y es lo que Dios está buscando de su pueblo el día de hoy. Que este tiempo de cuarentena, tu mente, tu corazón lo pueda ver como un tiempo apartado de Dios, y que todos los días tú tomes unos minutos, unas horas para ir delante de la presencia de Dios y decirle: Señor, aquí estoy. Aquí estoy, es un tiempo para ti, para mí. Lléname de tu presencia, que rebosen esos ríos de agua viva de lo que hablan tu palabra sobre mi ser. Pero es necesario que nosotros seamos lo que creemos, el vientre espiritual. Dios, como dice su palabra, el Espíritu a la verdad siempre está dispuesto. El Espíritu Santo de Dios siempre está allí. Pero es necesario que tú y yo vayamos delante de la presencia y le digamos al Señor: Señor, este es nuestro lugar, este es nuestro vientre espiritual, y aquí descienda tu presencia. Descienda tu presencia porque quiero más y más de ti. Otro de los personajes que conseguimos en la Biblia y que a veces hablamos muchísimo de él, pero es tan bonito, tan reconfortante el poder hablar de su historia, porque a pesar de que no fueron hombres perfectos, siempre se humillaron delante de la presencia de Dios, y en este caso es David. David, quien desde muy joven comenzó su preparación de parte de Dios. Quizás al principio él no lo veía como una preparación, porque siempre estaba allá al fondo con sus ovejas, con su instrumento, cantándole alabanza al Señor. Pero en cierta forma Dios lo estaba preparando allá atrás, en el fondo, donde lo rechazaban, donde no lo tomaban en cuenta. Pero cuando vemos el pasaje de la Biblia, cuando Samuel fue a Isaí a ungir al que iba a ser el nuevo rey del pueblo de Dios, quizás salieron todos esos que eran fortachones, todos aquellos que eran de lindo parecer, que eran altos, que siempre estaban en la guerra, que peleaban junto al rey.
Samuel quizás con sus ojos naturales estaba viendo, tiene buena estatura, tiene buen porte, tiene fuerza, es de lindo parecer, quizás es a uno de estos que el Señor ha escogido. Y dice la palabra de Dios que Samuel fue paseando por cada uno de ellos, hasta que se le terminaron todos los fortachones, todos los altos, todos los de lindo parecer. Y el Señor le dice a Samuel, Samuel, yo no miro como mira el hombre, yo estoy mirando es las cosas de adentro, yo estoy mirando es el corazón. Y es cuando Samuel le pregunta a Isaí si no tenía otro hijo, y él le dice sí, pero ese es el que está allá atrás, ese es el menor, ese es el que cuida las ovejas, él nada que ver. Y Samuel le dice que hasta que David no llegue a ese lugar, nadie, absolutamente nadie, se puede sentar a la mesa. Cuando tú y yo creamos ese vientre espiritual en lo secreto, allá donde nadie nos puede ver, donde nadie nos puede escuchar, donde quizás las personas nos están señalando, donde las personas no nos toman en cuenta, donde las personas ni siquiera saben que nosotros existimos, entonces el Señor comienza a honrarnos a nosotros en público. Pero es necesario que vayamos a lo secreto, que tomemos ese rincón donde nadie nos ve y comencemos a crear el vientre espiritual. En el caso de Moisés, dice la palabra de Dios que fue una tienda. En el caso de David fue el patio trasero de la casa donde él vivía. Al Señor no le va a importar el lugar, al Señor le importa es que creemos el vientre y que vayamos delante de su presencia. Si queremos recompensa de parte de Dios en público, es necesario buscarlo en lo secreto. Es necesario buscar al Señor. La palabra dice que Dios no es deudor de nadie. El Señor no se va a quedar con nada que Él nos quiera entregar. Pero para entregarnos a veces también es necesario que nosotros le busquemos por lo que Él es. Nosotros alabamos al Señor por todas sus grandezas, por sus maravillas, por las cosas que Él ha creado. Pero le adoramos al Señor por lo que Él representa en nuestras vidas, no por las cosas que nos entrega. Le adoramos por lo que Él realmente es. Pero eso lo hacemos cuando humillamos nuestro corazón, cuando hacemos como Moisés, como David. No importa lo que esté a nuestro alrededor, no importa quién nos esté humillando, no importa quién nos esté desechando, importa que Dios hoy quiere derramar de su presencia sobre tu vida, sobre mi vida. Busquemos al Señor, entreguémonos al Señor de una manera grande, comencemos a ver lo sobrenatural de Dios, y no estoy hablando de solamente ver los ángeles o de ver demonios, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de lo más grande, lo más sobrenatural, lo más bello, que es la presencia de Dios. Crea el vientre espiritual. Y por último, quiero hablarles de unos jóvenes que a pesar de sus edades, a pesar de ser tiernitos, dirían por allí, no dejaron de crear el vientre espiritual, no dejaron de buscar de Dios. Y este es el caso de Ananías, Misael y Azarías, que sus nombres al llevárselos cautivos fueron cambiados por Sadrach, Mesach y Abednego. Aunque sus nombres fueron cambiados, ellos sabían a quién le servían, ellos sabían quién era su Dios, ellos sabían quién lo protegía, ellos sabían quién lo guardaba. Y que cuando el rey pronunció ese edicto y dijo, todos tienen que arrodillarse delante de la estatua que yo he creado, y si alguno no se arrodilla delante de la estatua, tiene que morir. Ellos fueron los que dijeron, no nos vamos a arrodillar. Y cuando fueron delante del rey para decir, a ver, rey, y tú no pronunciaste un edicto, ¿por qué estos tres no hacen conforme a tu voluntad? Es necesario que se cumpla lo que tú dijiste, que mueran. Y el rey dijo, sí, vamos a echarlo a los tres a ese horno de fuego que es. Ahí no va a quedar nada de ellos. Es más, voy a pedir que aumenten la llama que tiene el fuego. Y ellos le dijeron al rey, está bien, rey, si tú nos quieres echar al horno de fuego, está bien, pero no te vamos a adorar. Y si nosotros creemos en Dios, Él nos puede salvar. Y si Dios no nos salva, si morimos acá, vamos a morir adorando al Dios grande y maravilloso. Pero sepa tu rey que Dios es grande, que mi Dios es maravilloso, que solamente delante de Él me humillo, que a Él le adoro, que a Él le busco, que a Él me entrego. Y los tres fueron echados allá al horno de fuego. Dice la palabra de Dios que quienes los echaron a ellos murieron en el momento porque era muy ardiente ese fuego. Pero al otro día, cuando el rey fue a ver qué había pasado con estos tres jovencitos,
Él preguntó y dijo, ¿no fueron 3 lo que echamos al horno de fuego? Y todos los que estaban a su servicio dijeron, sí, rey, solamente fueron 3. Y él dijo, ¿y por qué yo puedo ver 4? Y el cuarto es parecido al Hijo del Hombre. Qué bello es el Señor, que cuando nosotros decidimos crear ese vientre espiritual y no nos doblegamos delante de nada, delante de nadie, sino que reconocemos que nuestra adoración solamente va dirigida a Dios grande y poderoso, a nuestro Salvador, a nuestro Padre, a nuestro amigo fiel. Aun cuando estemos en el horno de fuego, el mismo Espíritu Santo de Dios, el mismo Jesucristo, el mismo Dios va a estar allí con nosotros. No importa el fuego, no importa dónde nos lancen, no importa que nos señalen, no importa lo que digan, Dios va a estar allí y nos va a librar. Y aun cuando en la voluntad de Dios esté que nosotros atravesemos momentos difíciles, cuando nosotros creamos ese vientre espiritual, cuando nosotros vamos y nos humillamos delante de la presencia de Dios, su mano nos sostiene, su presencia está con nosotros, su Espíritu Santo nos habla a diario y nos dice que Él está allí, que Él es quien nos fortalece, que Él es quien nos dirige, pero es necesario que nosotros creamos cada día, que formes ese vientre espiritual, que no haya un día donde tu ser, donde tu alma no anhele buscar de la presencia de Dios, sino que sean todos los días donde tú quieras ir y conversar con tu Padre, donde tú reconozcas que el Rey de Reyes y Señor de Señores es tu Señor, es tu Padre, pero también es tu amigo, también es tu confidente. No sé qué estás pasando el día de hoy, no sé las circunstancias que estés atravesando, pero sí te quiero decir que si tú creas ese vientre espiritual, vas a ver cómo la presencia de Dios todos los días va a descender sobre tu vida. Y aunque no esté la solución al 100% como tú la quieras ver, el Señor en su tiempo va a cumplir las promesas que ha hecho a tu vida. Solamente hay que esperar, solamente hay que humillarnos delante de la presencia del Señor. Solamente hay que decirle al Señor, Señor, ya no tengo fuerzas, no depende de mí, depende de ti. Mi voluntad, mis decisiones, mi forma de ser, mi carácter, mi vida, yo la entrego a ti, Señor. Eso es lo que Dios está esperando de nosotros, que le podamos contar todas nuestras cosas. Dios las conoce, sí, pero siempre está esperando que tú y yo vayamos delante de su presencia y nos humillemos delante de Él. Así que si hasta el día de hoy estabas viendo todo este tiempo, todo este momento, solamente la crisis, solamente la situación, solamente lo que te hace falta, solamente que no puedes ver a tu familia, que no están cerca, deja eso a un lado un momento y humíllate delante del Señor. Dile al Señor, Señor, desde hoy comienzo a crear ese vientre espiritual. Ayúdame a hacer como lo hizo Moisés, como lo hizo David, como lo hizo Ananías, Misael y Azarías, Señor. Ayúdame a hacerlo de esa forma, a no menguar en cuanto a mi fe, a no menguar en cuanto a mi convicción, sino a mantenerme firme y a buscar más y más de tu presencia. No sé qué está sintiendo tu corazón en este momento, pero te animo a buscar del Señor. Llénate de Él, sáciate del Señor, que tu rostro pueda resplandecer como fue el rostro de Moisés cuando bajó del monte. Busca de la presencia del Señor y vas a ver cómo el día de mañana, cuando todo esto pase, vas a tener palabra de aliento, palabra de fortaleza, palabra de restauración, palabra que conforte a muchas personas en este momento. Pero es necesario que en este tiempo tu copa se rebose, tu lámpara se llene. Es necesario volver a ese primer amor, donde solamente queríamos recibir más y más de la presencia del Señor. Lleva tu adoración, esa que sale del corazón, del alma, de allá adentro, llévala delante de la presencia del Señor. Entrégale esa ofrenda grata delante de su presencia. Derrama el perfume a los pies de Cristo. Él te está esperando. Espero que este mensaje haya sido de bendición para tu vida, que los puedas recibir con el mayor amor de parte de Dios y de esta sierva,
que puedas ir a la palabra del Señor, meditar en cuanto a los 3 personajes que he hablado en este día, en cuanto al pasaje de la Biblia, que lo repito, está en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 17, y vas a ver cómo el Espíritu Santo de Dios va a tratar contigo. Espero que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde grandemente, y un abrazo muy fuerte de parte del Señor. Bendiciones.